Buenos días. La relación médico-paciente vive uno de sus momentos éticamente más críticos de toda la medicina, cuando estamos ante un paciente al que hay que cambiarle una válvula cardíaca porque no es reparable y toca elegir entre dos opciones diametralmente opuestas. Y no es una decisión solamente técnica. De hecho, la forma de colocarlas en cirugía es prácticamente idéntica. Es una decisión que raya más con el principio de autonomía, de beneficencia y un delicado balance entre longevidad y calidad de vida. Los cirujanos debemos sopesar los datos objetivos que nos brinda la medicina basada en la evidencia y contrastarlos con las aspiraciones, temores y creencias de nuestros pacientes, que incluso alguna vez nos traen propios sesgos, resistiéndonos a la sutil tentación de imponer nuestras propias preferencias, algunas veces disfrazadas bajo un manto de superioridad y experiencia. Es un delicado baile entre paternalismo y libertad, en el cual la respuesta correcta no siempre es clara, pero eso sí, la incorrecta es potencialmente fatal. Debemos optar por durabilidad a expensas de anticoagulación crónica. Debemos negociar libertad por la inevitabilidad de una reoperación futura. El imperativo es iluminar el camino del paciente, brindándole información vasta, necesaria y suficiente a su nivel para en conjunto tomar esa decisión. Y mientras tanto, los cirujanos lo sabemos. Lo fácil es cambiar la válvula. A veces lo difícil es escoger cuál es la mejor válvula, no para el cardiólogo, no para el cirujano, no para la industria, no para la aseguradora, sino para el paciente. La epidemiología de la enfermedad valvular cardíaca tiene amplias divergencias en el mundo, tan amplias que necesariamente impactan el tipo de válvula a colocar. No es lo mismo el tipo de válvula recomendar en un paciente de 50 años con indicación quirúrgica, pero en el inicio de su enfermedad natural en un país desarrollado, a un paciente en nuestros países de 50 años que nos llegan frecuentemente en cardiopatía dilatada, mala función ventricular, flujos lentos intracavitarios y que además es entendible su expectativa de vida ya no es la misma. Muy seguramente la decisión de cuál válvula colocar no sea la misma, pero tienen la misma edad. En países en desarrollo, la enfermedad reumática continúa siendo endémica, con 40 millones de los 50 millones en el mundo y 1 millón de pacientes al año fallecen esperando ser operados. En países desarrollados predominan las patologías degenerativas. La situación se complica en nuestros países por las barreras al acceso a servicios de salud, por el subdiagnóstico, por tratamientos retardados y por la ausencia de clínicas de anticoagulación robustas que disminuyen el riesgo de las complicaciones inherentes a ellas, como trombosis o sangrados fatales. La historia de la enfermedad valvular comienza con las cirugías en el 52 con el Dr. Hofnagel, quien en Georgetown, de manera temeraria y pionera, implantó una válvula en aorta descendente para manejo de insuficiencia aórtica. Alta trombogenicidad, alto embolismo, pero más importante que no atacaba para nada la válvula nativa. Otro momento histórico fue en el 2002, cuando se inicia la era TAVI con el Dr. Alain Crivier. Esto catalizó las cirugías mínimas invasivas y los trabajos colaborativos entre diferentes especialidades. Pero entre estos dos momentos históricos hubo muchos otros hechos. Se comenzó con las válvulas subcoronarianas de Harken, hubo un cambio de las válvulas de bola enjaulada hacia las válvulas bivalvas de carbón pirolítico como la St. en 1977 con un muy buen perfil hemodinámico, pero que persistía con el problema de la trombogenicidad. La era de las válvulas biológicas comienza en los 60 con las válvulas porcina de Carpentier-Edwards, posteriormente las bovinas en los 80, con una mejoría en la trombogenicidad, pero una duración obviamente limitada. Hoy en día tenemos válvulas para colocar incluso sin sutura, válvulas autoexpandibles, y en el presente se está trabajando en válvulas poliméricas diseñadas bajo ingeniería de materiales y de tejidos que prometen ser tromboresistentes
orificios valvulares cercanos a lo normal para el paciente y un remodelamiento anatómico para cada caso individual. En un principio, la gran mayoría de las válvulas fueron mecánicas. Se demoró varios años en darnos cuenta de la alta trombogenicidad y unos INRs profilácticos de 5 a 7, con lo cual se aumenta el riesgo de sangrado. De esta manera hubo un auge de las válvulas biológicas que comenzaron lentamente, pero fueron ganando su espacio con el tiempo. De tal manera que hace más o menos 20 años, 2021, y esto varía de acuerdo a la referencia que uno busque, las válvulas biológicas igualaron la frecuencia de implantación con respecto a las mecánicas. Después hubo un disparo importante de ellas, empujado un poquito por la era TAVI, de tal manera que la data base del STS en la actualidad calcula que el 80% de las válvulas implantadas en el mundo son biológicas. Así como le ocurrió a las válvulas mecánicas con respecto a las biológicas en esta historia, le está ocurriendo a las válvulas aórticas implantadas en cirugía con respecto a las válvulas implantadas de manera percutánea. En el 2001, 100% eran quirúrgicas, 2002 primera, comenzaron lentamente, pero fueron avanzando cada vez más, principalmente por la extensión de sus indicaciones, por la baja invasividad. En el 2019 se llegó a la frecuencia y hoy en día se calcula que el 75% de las válvulas implantadas aórticas en el mundo se implantan de manera percutánea. Esto está ayudado por varios estudios importantes en donde se demuestra para ellos que los orificios efectivos son mayores en esas válvulas y los gradientes menores. Se proyecta de esta manera que para el presente año se implanten cerca de 220.000 válvulas aórticas percutáneas en todo el mundo, por su expansión incluso aprobada por la FDA a pacientes de bajo riesgo, con STS para menores del 4%. Predomina en pacientes de mayor edad y en menor edad ya va en la mitad, 51%. Por países, 120.000 implantes en Estados Unidos, 70.000 en Europa, pero Asia, América Latina, que comenzaron lento, han ido aumentando en los últimos años. Primero, un poquito más de acceso y segundo, porque tenemos pacientes bastante graves que se benefician realmente de esta técnica. Cuando estamos ante un paciente y queremos recomendar el tipo de válvula, pues además de los datos del paciente, debemos tener muy claras las ventajas y beneficios de cada una de ellas para dar una recomendación consciente acerca de cuál decirles. Durabilidad. Las mecánicas son el gold estándar en durabilidad. En estudios in vitro duran 200 años. Un daño estructural que se aproxima a cero. Ellas por sí solas no se dañan. Pero una trombogenicidad bastante alta, 11% años paciente, lo cual obliga a que los pacientes consuman antagonistas de vitamina K de manera permanente o warfarina con INRs entre 2, 3,5 en válvula aórtica, 3, 4,5 en válvula mitral, en ausencia de otros factores de riesgo para trombogenicidad como antecedentes, trombofilias o arritmias previas. La reoperación, estas válvulas por sí solas no se dañan, la tasa es baja, pero usualmente cuando se dañan son urgencias. Una válvula tapada mecánica, el paciente llega normalmente en mal estado a una urgencia quirúrgica. Son válvulas ruidosas, por lo tanto hasta el 20% de los pacientes comentan que no se lo hubieran colocado. Y la mecánica en mujer fértil que quiera tener hijos no es la recomendación debido a la teratogenicidad que trae la warfarina en las semanas 5 a 12 cuando se presenta la famosa embriopatía cumarínica, aunque ya fue descrita en los 70 con valores de INR mucho más altos a los que actualmente necesitamos. Válvulas biológicas, durabilidad mucho menor, a grosso modo entre 10 y 20 años. La industria está vendiendo la idea que sus tratamientos anticalcificación más recientes han prolongado su durabilidad cercana a las mecánicas, pero esto desafortunadamente en el mundo real no lo hemos visto. Incluso no es raro válvulas tapadas a los 3 y 5 años que requieren ser reemplazadas nuevamente. Eso sí, la trombogenicidad es lo suficientemente baja como para no ser necesario anticoagulación sino en los primeros 3 a 6 meses. Y la tasa de trombogénesis es mayor en válvula tricúspide que en válvula mitral y por último en válvula aórtica. Estas válvulas afortunadamente su deterioro estructural es progresivo y lento y la mayoría de las veces da tiempo de que el paciente se estudie y se lleve a cirugía de la forma más selectiva posible, con lo cual los resultados son mejores. Por lo tanto, el temor que se tenía antes a reoperación en válvulas biológicas ya no es real. Son válvulas no audibles, no tienen ruido y el embarazo está permitido debido a que no se usa la warfarina y sus problemas teratogénicos.
¿Qué recomiendan las guías actualmente? Las europeas: válvula aórtica mecánica menor de 60 años, biológica en más de 65 años, entre 60 y 65, decisión compartida. En posición mitral, mecánica menor de 65 años, biológica más de 70 años, corren todos 5 años, dejando entre 65 y 70 para decisión compartida. Las norteamericanas y son bastante agresivas, recomiendan válvula mecánica aórtica solamente en menores de 50 años, biológicas en más de 65 años, dejando un espacio bastante grande entre 50 y 65 para decisión compartida. En lo que son tajantes es en la posición mitral, menor de 65 años mecánica, más de 65 años biológica. Son guías bastante divergentes, como podemos ver, en países con niveles socioeconómicos más o menos parecidos. De pronto acuerdan en ciertos casos especiales, como en los renales crónicos, en quienes defienden las válvulas mecánicas por el deterioro elevado de las válvulas biológicas en esta población, y además son pacientes que presentan algún tipo de trastorno en la coagulación y que se mantienen con heparina por su diálisis, por lo cual las mecánicas son la elección. Pero lo importante de estas guías es que nosotros definitivamente no podemos extrapolar estas guías a nuestra población. Nuestros pacientes son diferentes, de un nivel cultural diferente, acceso a un laboratorio totalmente diferente y errático. No es raro pacientes, yo tengo pacientes de 70 años que me han pedido: doctor, colóqueme una válvula mecánica porque mis papás vieron más de 100 años, totalmente razonable. O pacientes de 20 años que me dicen: doctor, yo no quiero condenarme a warfarina de por vida o a un INR mensual, por lo tanto colóqueme una biológica que me dure 10, 15 años, ya yo después veré qué hago. O sea, definitivamente la edad puede que no sea ni siquiera el primer factor a tener en cuenta. Conclusiones. ¿Cuál es la mejor opción en el 2025? La selección de las válvulas en el 2025 sigue siendo una decisión matizada y específica para cada paciente, que requiere la integración de factores anatómicos, clínicos y de estilo de vida, en lugar de seguir un modelo único. Las válvulas mecánicas siguen siendo el estándar de oro en cuanto a durabilidad, especialmente en pacientes jóvenes, menores, con bajas tasas de deterioro estructural. Las válvulas bioprotésicas han evolucionado significativamente con una vida útil posiblemente más allá de 15 años. La anticoagulación sigue siendo un factor crucial para decidir. El nuevo actor TAVI y Valve-in-Valve está impactando cada vez más en la decisión. Hay una zona gris entre 50 y 70 años más o menos en que la decisión sí debe ser tomada concertadamente con el paciente. Los anticoagulantes NOAC nos sirven para prevenir fenómenos tromboembólicos. La reoperación en válvulas biológicas ya no es la cirugía previamente, que era de muy alto riesgo. Conclusión: no hay una válvula ideal para cada paciente. Hay una válvula más adecuada para cada paciente luego de una evaluación concienzuda de las características personales, expectativas, estilo de vida, deseo de paridad y acceso a la salud. Por lo tanto, la pregunta: ¿hay una válvula ideal? No la hay. Ni siquiera la de ustedes mismos ahora es la válvula ideal. De pronto, cuando nacieron, que una válvula completamente sana, sin gradiente, con orificio valvular efectivo adecuado, con un perfil hemodinámico normal, que no hace ruido, crece con ustedes y no requiere tratamiento de ningún tipo. Esa fue su válvula ideal, pero de ahí para allá, ninguna válvula es ideal. Muchas gracias.